por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, Vicente Tayano. Y de la aprobación de este proyecto de ley. Si bien es cierto, en nuestra legislación existían algunas normas dispersas, tanto en la Constitución, en la propia Ley de Servicio Público, como en el Código de Trabajo, estas disposiciones eran insuficientes. Y lo que busca este proyecto es definir conceptualmente qué se reconoce como acoso laboral, cuáles van a ser las variables para determinarlo y sobre todo cuál va a ser el mecanismo o el camino para que el trabajador o el servidor público pueda instrumentar un reclamo pertinente y obviamente pues pueda obtener en el caso del trabajador privado una indemnización que está señalada en el propio Código del Trabajo. Y con la única finalidad de hacer unos cuantos aportes y mejorar el texto, me permito a la ponente, a la señora presidenta de la comisión, hacerle algunos comentarios. En el artículo número 1 y en el artículo número 4 del proyecto se define cuál es la conceptualización del acoso laboral y en la parte pertinente se refiere a que puede ser cometido en el lugar de trabajo o por consecuencia del mismo contra una de las partes de la relación laboral. Y considero que podemos mejorar la redacción en este sentido haciendo un cambio. Cuando el texto se refiere en el lugar de trabajo o por consecuencia del mismo, seguramente se refiere a temporalidad y por lo tanto, a efectos de clarificar la redacción, propongo que el texto quede de la siguiente manera, que es cometido en el lugar de trabajo o cualquier momento contra una de las partes de la relación laboral. Y aquí también quiero hacer una adición. Cuando decimos cometido contra una de las partes de la relación laboral, se entendería que solo puede ser cometido el acoso laboral entre trabajador y empleador. Por lo tanto, propongo que se incluya luego de contra una de las partes de la relación laboral la palabra o entre trabajadores, ya que de acuerdo a la exposición de la presidenta de la comisión, el acoso laboral puede ser cometido entre empleador y trabajador o puede ser cometido entre trabajadores, es decir, puede ser cometido de manera vertical o de manera horizontal. Así es que en cuanto al artículo 1 y el artículo 4, estas dos precisiones. Y en relación al contenido del artículo 8 y del artículo 9, el artículo 8 y el artículo 9 se refieren a la posibilidad de que tanto el empleador como el empleado puedan denunciar el acoso laboral y el camino escogido para tramitar la denuncia de acoso laboral es el trámite de visto bueno contemplado en el Código del Trabajo y la autoridad competente para tramitar el visto bueno es el inspector de trabajo. Y me preocupaba porque en ambos artículos se decía que previo a la presentación del visto bueno se podía llevar a una fase conciliatoria que tenía que ser llevada adelante ante la autoridad nominadora, y en este caso no existe una autoridad nominadora, si no encontramos partes contratantes. Entiendo que lo que quiso señalar la presidenta de la comisión es que esta fase de conciliación se realice ante la autoridad laboral competente, lo cual es lógico, tiene que ser la conciliación ante el inspector de trabajo, pero creo que estamos cometiendo un error y hemos obviado un tema muy importante. El visto bueno tiene un plazo para ser presentado, es decir, que desde que se comete el acoso laboral, de acuerdo a lo que establece el artículo 636 del Código de Trabajo, existen tan solo 30 días para que este visto bueno sea tramitado. Si nosotros estamos introduciendo una fase conciliatoria previa a la presentación del visto bueno, no es adecuado por una razón de economía procesal, porque no estamos determinando cuál es el tiempo que tiene que tener el inspector de trabajo para tramitar esta fase conciliatoria, y dado el volumen de causas, puede ser posible que transcurran los 30 días y prescriba la opción para presentar el visto bueno. Por lo tanto, propongo que la fase conciliatoria sea presentada o se tramite, una vez que sea presentada la denuncia de acoso laboral, es decir, se presente la denuncia de acoso laboral ante el inspector y antes de darle al trámite se convoque a la fase conciliatoria. Así vamos a poder evitar que la acción prescriba en los plazos establecidos en el artículo 636 del Código de Trabajo, y ese es un particular importante que por su intermedio, señor presidente, le quiero requerir a la presidenta de la comisión que lo considere, porque de lo contrario estaríamos normando algo que va a ser difícilmente aplicable. Y por otro lado,
finalmente, en relación al artículo número 9 del proyecto. En el artículo número 9 del proyecto nos referimos a cuál va a ser la sanción que va a recibir la persona que realice acoso laboral, y estamos asemejando la sanción para sancionar el acoso laboral a la misma sanción que se establece en el caso del despido ineficaz, es decir, cuando se despide a una mujer embarazada o a un dirigente sindical. ¿Y cuál es la sanción? 1 año de remuneración. Y adicionalmente se está señalando de que se le puede requerir al juez de trabajo las disculpas públicas, y aquí nuevamente estamos confundiendo dos conceptos, señora presidenta de la comisión. ¿Por qué? Porque por un lado estamos dejando claramente establecido que la autoridad competente que va a tramitar la denuncia de acoso laboral es precisamente el inspector de trabajo, y no aparece dentro de esta tramitación y no tiene ninguna competencia la jurisdicción, es decir, no hay un juez de trabajo que forme parte de la tramitación del expediente. Lo que existe es asemejar la sanción a una figura procesal. Por lo tanto, no es competente o no cabe que las disculpas públicas puedan ser dispuestas o puedan ser requeridas a través del juez de trabajo. Lo que tenemos que hacer es reformar el artículo 545 del Código de Trabajo y atribuir esta como una facultad adicional del inspector de trabajo, porque es precisamente ante él, ante quien se tramita el reclamo, y es precisamente él quien va a imponer la sanción o que puede ordenar estas disculpas públicas a través de los medios de comunicación. Así es que estas son las observaciones, señor presidente y señora presidenta de la comisión, que quisiera hacer, y le solicito sean consideradas con el único mecanismo de mejorar y perfeccionar esta, que es una figura que definitivamente está cortando la brecha y que está haciendo justicia en la igualdad de derechos entre trabajadores y empleadores. Gracias, señor presidente. Gracias, señor asambleísta. Tiene la palabra